Prensa Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un club de prensa en Washington, D.C. Hoy, nuevamente en terreno, donde la noticia manda. Porque Estados Unidos está cambiando la forma de hacer geopolítica a nivel internacional. Algunos la tildarán de agresiva, otros dirán que es efectiva y que los medios no importan tanto a la hora de evaluar por los fines. Lo cierto es que en 2 semanas de mandato, Donald Trump ya ha logrado que Panamá rompa un acuerdo histórico con China. También que México despliegue 10.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera para combatir el tráfico del fentanilo. Todo eso, mientras en el mundo distintos flagelos sociales, como la hambruna, la migración, la pobreza, los desastres naturales, se encuentran en este momento sin ayuda del gobierno federal. Y es que a mi espalda está la oficina de USAID, la oficina gubernamental que entrega recursos a organismos internacionales. Ayer por la noche, cientos de trabajadores de este edificio recibieron un email pidiéndoles que no vinieran a trabajar, que trabajaran remoto. El día viernes habían recibido aquí la visita de oficiales del Departamento de Eficiencia del Gasto Gubernamental, conocido como DOGE, un departamento que no es federal porque no tiene rango de ley y cuyos funcionarios son cercanos a la administración, pero no son legalmente funcionarios federales. Los trabajadores el viernes aquí se enfrascaron en una disputa con esta visita que recibieron y dijeron que no podían dar acceso a los informes porque contenían información clasificada de inteligencia y de seguridad, que los funcionarios de DOGE no están o no tienen las autorizaciones para poder recibir. Anoche entonces vino el email y hoy día en la mañana Marco Rubio ha dicho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que él está actuando como director de USAID y que ha delegado ese poder en otra persona. No nombró a quién, pero hemos podido recopilar información y se trataría de Peter Marocco, uno de los leales a esta administración, quien estaría tomando las decisiones en este momento. ¿Qué ocurre en este lugar? Han llegado congresistas, representantes y senadores. Están golpeando en este mismo momento la puerta. Vienen, dicen, a exigir explicaciones. Mientras, insisto, el mundo se está preguntando ¿qué va a pasar con los recursos? Por ejemplo, los 380 millones de dólares que van a Colombia o los 167 millones de dólares que van a organizaciones venezolanas preocupadas de la diáspora y de también promover la democracia en un país que vive bajo dictadura. Senadores aquí decían, cuando Estados Unidos deja de mostrar su cara bondadosa, la que intenta solucionar el origen de los problemas y solo le permite ver al mundo su cara de defensa, su cara militar, su cara más agresiva, lo que estamos haciendo es dándole espacio a China, a Rusia, a Irán, para que ingresen a esos territorios. Esa es la conversación que tenemos hoy día en Club de Prensa y con esa vamos a partir. ¿Qué significa el congelamiento de USAID? Lo que ha sido calificado como una disputa constitucional, porque no hay autoridad en Elon Musk para desmantelar esta oficina y porque está protegida por una ley del Congreso. Si el Congreso no la vota, ¿cómo se puede desmantelar aquello que solo el Congreso tiene la habilidad de poder regular? Esa es la discusión a la que voy a invitar a nuestros 2 colegas que ya están aquí conectados junto a nosotros en Club de Prensa. Comienzo con Rafael Salido, a quien doy la bienvenida. Rafael, te saludo desde las calles de Washington, D.C. Muy buenas tardes y bienvenido a Club de Prensa. Muy buenas tardes, José María. Un placer, como siempre. Y también estamos en conexión con David Alandete, quien a esta hora también está junto a nosotros y yo le pido por mientras al retorno al estudio porque lo he perdido. Te saludo, David, muy buenos días y comienzo con la primera pregunta a ti. ¿Cómo podríamos, David Alandete, calificar la diplomacia de Donald Trump, esta posibilidad de recibir a aliados, o más bien de entregar a aliados ayuda a cambio de cosas muy concretas que en varios casos violan legalidades, como es el caso de los tratados de libre comercio o en el caso de USAID, una ley federal que regula la agencia?
Hay dos elementos ahí muy importantes. El primero es la decisión de Donald Trump de aplicar aranceles. Y está claro que se está aplicando aranceles a socios. Canadá, México, Tratado de Libre Comercio, renegociado, por cierto, por Donald Trump. Lo mismo con la Unión Europea, no hay libre comercio, pero desde luego hay una serie de acuerdos bilaterales que facilitan el comercio. Son los principales socios, las principales democracias del mundo, y Donald Trump ha decidido ir a por ellas, más que a por otros países adversarios tradicionales, como es el caso de Rusia, o a China, que le ha puesto un 10%, que no se compara con el 25% de México y de Canadá. Con respecto a la ayuda a USAID, también es cierto que se trata de una agencia estadounidense. Y mi opinión, y ahí es, o sea, mi opinión después de haber tenido contacto con USAID en mi carrera, pues a lo largo de varios años, haber informado de sus programas, es que hay partes muy opacas de esa agencia. Y yo estoy de acuerdo con que se requeriría un poco más de transparencia con cómo esos fondos se han estado invirtiendo. Creo que ha habido un gran complejo industrial de las ONGs construido alrededor de USAID, pero creo que la respuesta que está teniendo inicialmente el equipo de Donald Trump, sobre todo Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental, es, creo, muy radical, ¿no? Lo de cortar cualquier financiación durante 90 días, cerrar las cuentas. Esto va a provocar, sin duda, un enfrentamiento de corte político, ¿no? Pero sí que hay que siempre prestar atención a lo que hace y a lo que no hace Donald Trump. Está, digamos, desmantelando USAID, desde luego son 40.000 millones de dólares de presupuesto anual y 10.000 empleados cuyo puesto de trabajo peligra. Yo vivo en Washington, como vosotros, y conozco a muchísima gente que ha perdido su trabajo porque trabajaban en alguna subcontrata de USAID y han sido suspendidos de empleo y sueldo, muchos no han podido ir hoy a trabajar. Pero, desde luego, hay una tensión clara entre lo que está haciendo ahí Donald Trump, que es, pues sí, desmantelar USAID, pero a la vez ha dado media marcha atrás con los aranceles en México. Acaba de anunciar que lo suspende durante un mes por la decisión de la presidenta Sheinbaum de enviar 10.000 soldados a la frontera, y de alguna forma eso no queda tan en primer plano, es decir, esa marcha atrás de Donald Trump, y ya veremos lo que pasa con Canadá en las próximas horas aquí en la Casa Blanca. Pero yo creo que hay muchos frentes abiertos y esa medio, digamos, corrección de Donald Trump no está teniendo tanta atención, pues porque sí, también estamos pendientes del desmantelamiento de USAID. Y como tú y yo sabemos, José María, 200 noticias por minuto que están sucediendo en la Casa Blanca de Donald Trump, ¿no? Sin duda alguna, David, han sido 2 semanas. Voy a contarle también a quienes nos ven a lo largo de las Américas. Yo le decía a mi mamá este fin de semana, ¿no? Siento que en 2 semanas he envejecido como 3 años. Rafa, voy contigo precisamente a propósito de lo que decía David. Una cosa es que un programa como USAID tenga algunas áreas opacas y efectivamente no haya tanta claridad respecto a cuán eficiente es el gasto del dinero de los contribuyentes que está yendo a este programa. Pero otra cosa muy distinta es el radicalismo, ¿no? De cómo Donald Trump funciona y opera para lograr los objetivos que quiere. En el caso particular de México, a propósito de lo que señalaba David Alandete, él estaba dispuesto a romper un tratado de libre comercio que debiese entregar certezas jurídicas a nivel internacional con tal de imponer esos aranceles. Y como Estados Unidos y México también depende potencial y sustancialmente de los Estados Unidos, era importante entonces para México intentar solucionar esto, y Donald Trump termina logrando lo que se había propuesto inicialmente, que era la colaboración de México para el combate del tráfico al fentanilo. Te quiero preguntar, Rafa, ¿el fin justifica los medios? Bueno, para esta nueva administración parece ser que sin lugar a dudas el fin justifica los medios. Lo que no está siempre tan claro, creo yo, es cuál es el fin real. Por ejemplo, en el tema del despliegue de la Guardia Civil mexicana, de la Guardia Nacional Mexicana, ahora mismo los cruces en la frontera están en mínimos, no vistos en 5 años, a lo mejor desde la anterior administración. Puede que ahora esto cambie precisamente porque este nuevo gobierno de Estados Unidos ha cerrado tantas vías legales para acceder al país, pero en principio esta era una batalla que incluso antes de desmantelar esas otras vías ya estaba. Esto tiene mucho más que ver con
con una imagen que quiere dar Trump de mostrarse fuerte, de mostrar que está peleando una batalla, incluso cuando a lo mejor no existe esa batalla, ya no parece que haya unos datos que justifiquen la emergencia nacional en la frontera sur, pero él ha querido dar este golpe en la mesa. Creo que también tiene mucho insisto, de imagen, en el sentido de que, por ejemplo, y en ese caso USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, creo que es un poco un daño colateral. No creo, de hecho, él alguna vez ha expresado que le gusta en parte la misión. Como bien decía David, es cierto que falta transparencia. También es difícil porque primero funciona con presupuestos que van modificándose, que generalmente van ampliando. Entonces hay programas que a lo mejor llevan décadas, que ya no estarían alineados con lo que sería la voluntad de popular a día de hoy o con el deseo del pueblo estadounidense. Eso es cierto, pero también es verdad que hay muchos programas que por su propia naturaleza tienen cierto secretismo. Por ejemplo, también muchos fondos del USAID van destinados estos días a Ucrania. De hecho, preocupa que la semana pasada gente cercana a Musk quiso acceder a información que es confidencial, y ahí hubo un desencuentro y un choque entre gente de la administración, gente que trabaja para el gobierno, y gente de esta comisión que no lo es, que decía tener autoridad por parte del presidente, lo cual es cierto, pero la autoridad sobre el USAID no recae en el Ejecutivo, recae en el Congreso. Entonces, yo creo que también todo esto es parte de una estrategia del presidente Trump por forzar un poco, ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde va a encontrar resistencia en el Congreso, resistencia en socios y aliados. El propio Donald Trump hace un momento estaba hablando desde el despacho Oval en referencia al tema de los aranceles. Está claro, va a pausar los aranceles sobre México durante un mes, gracias a este despliegue, a ver cómo va. Con Canadá tiene ahora, en menos de una hora, con el primer ministro Trudeau, tiene agendada una conversación telefónica, está por ver qué puede hacer, pero él mismo a la prensa le estaba comentando realmente su objetivo, como él dice, su auténtico objetivo, lo que él quiere, y aquí le voy a citar: lo que quiero es que Canadá se convierta en el Estado 51. Así no habría aranceles. Es real, es un fin que es muy difícil aprender ahora mismo. Esta disputa sale de la nada con Canadá, y parece que ni siquiera, y es difícil atribuirla a que el comercio sea injusto, porque bueno, al final puede que sea más deficitario, pero al final hay que recordar, estos déficits son no porque Canadá obligue a nadie a comprar, es porque los estadounidenses compran en Canadá. Resulta que los estadounidenses tienen más interés en comprar energía y metales preciosos y otra serie de objetos, de bienes y productos de Canadá que viceversa, pero es difícil saber cuál es el objetivo real de esta Casa Blanca. Y quiero tomarme de esa declaración, Rafa, no del objetivo. Y voy contigo, David. Tenemos un gobierno de Estados Unidos que está apretando a sus aliados históricos, a la Unión Europea, a la OTAN, a México, a Canadá, a Panamá. Los está apretando, al mismo tiempo rompiendo compromisos, insisto, los tratados de libre comercio. Y pareciese ser entonces que es una oportunidad maravillosa para la China comunista, que parece ser la que sí puede ser un socio comercial fiable, que no va a cambiar los aranceles a medio camino, que puede volver a ganar más terreno. ¿Crees tú, David, que Donald Trump está dispuesto a perder hegemonía a nivel global con tal de complacer su agencia doméstica, la agenda de America First acá en los Estados Unidos, aunque eso implique, por ejemplo, que China pudiese ganar terreno con aliados que han sido históricos de los Estados Unidos? La era del neoconservadurismo y del neoliberalismo y de la ortodoxia republicana, construida por Reagan y yo creo que llevada a su máxima expresión con George Bush el hijo, con la guerra de Irak y de Afganistán, ha llegado a su fin. Desde luego no hay ninguna voluntad de conducirse por parte de Donald Trump y su equipo como una superpotencia. Y yo creo que el sitio en el que estás tú ahora, USAID, esa agencia que está siendo, mientras tú estás ahí, desmantelada, literalmente, es el ejemplo de ese final. Una agencia que, sí, luego se dice que era solo el 0,7% del presupuesto federal. 40.000 millones son 40.000 millones.
Y esos 40.000 millones de dólares no se van a destinar ya más a ayudas al extranjero, aunque sean contra la malaria, para curar hambrunas y demás. La prioridad debe estar, y esa es la consigna de esta Casa Blanca, en París, Texas, y no en París, Francia. Eso lo han dicho muchísimas veces el equipo de Donald Trump, y es lo que está sucediendo, ¿no? No va a haber un liderazgo internacional de Estados Unidos con esta administración, excepto en los puntos en los que a Donald Trump y a su equipo les interesen, o que ellos crean que le interesa a Estados Unidos. Uno, migración. Hoy tenemos a Marco Rubio acabando su viaje en Panamá y lo que ha hecho es ir a ver vuelos de deportación de colombianos. Es decir, esta mañana Marco Rubio en Panamá ha ido con las autoridades locales a ver cómo una serie de vuelos deportaban a Colombia a personas que habían cruzado el tapón del Darién. Es decir, un secretario de Estado, jefe diplomático, viendo una operación migratoria. Y esa es la diplomacia de ahora de Donald Trump. Es decir, asuntos migratorios, también asuntos energéticos, también asuntos de afinidad puramente ideológica, como Bukele, cómo tratar con los prisioneros que estén acusados de delitos especialmente graves, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una voluntad de imponerse y proyectar fuerza en el extranjero, a nivel internacional, pero no creo que haya una voluntad de liderar por valores. Por eso ya no importan tanto las relaciones con un socio como Canadá. México es caso aparte, ¿no? Porque van a seguir dependiendo por la inmigración. O la Unión Europea. Y no, yo no le estoy escuchando a Donald Trump desde que llegó al despacho Oval, críticas muy ácidas a Bruselas, a España, a Italia, a Francia, pero no las estoy viendo similares a Rusia, a China, a Arabia Saudí, ¿no? Países que vulneran los derechos humanos desde hace tiempo, ¿no? Entonces sí, estamos viendo un cambio radical con respecto a la administración de Joe Biden, con Venezuela también, porque estamos viendo cómo Donald Trump ha enviado a un asesor especial a Venezuela y cómo hoy ha rescindido en una publicación en el boletín oficial la protección temporal a muchos venezolanos que van a quedar sin ella en septiembre, y dialoga con Maduro. Yo ya no le escucho a Donald Trump como le escuchaba en su primer mandato, críticas a los graves abusos contra los derechos humanos de un dictador sanguinario como Maduro, ¿no? Pero lo sigue habiendo. Entonces yo creo que hay un cambio importante. Van a dialogar y van a sentarse con quien beneficie los intereses nacionales de Estados Unidos, sobre todo en materia energética y migratoria. Y en cuanto a un mundo bajo hegemonía diplomática estadounidense, eso ya no lo veo. David, Rafael, quiero que se queden conmigo. Les voy a mostrar después, a la vuelta de la pausa, un 1-1, una conversación que tuvimos con el senador de New Jersey, Andrew Kim, quien vino a este edificio a exigir implicaciones, mientras adentro del edificio hay un grupo de congresistas que quieren que les abran la puerta para ver qué es lo que está ocurriendo en el interior de estas oficinas donde, insisto, los trabajadores han recibido un correo pidiéndoles que no vengan a trabajar. Pausa y volvemos con Club de Prensa desde la oficina central en Washington, D.C. de USAID. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa en Washington, D.C. en directo desde las oficinas centrales de USAID, la oficina que entrega el apoyo internacional a distintas causas humanitarias acá en los Estados Unidos. En este momento tenemos en pantalla lo que está ocurriendo. Justo habían ingresado personas que estaban preguntándonos por el trabajo aquí. Tenemos en este lugar a mucha gente que sigue apostada, pidiendo entrar a su puesto de trabajo o protestando con letreros. La verdad es que ha sido una mañana muy movida en este lugar. Algunos dicen están desmembrando. Fue la expresión que ocupó un senador para referirse a lo que está ocurriendo. Quiero invitarlos a escuchar lo siguiente. Son los pasajes de una entrevista que nosotros realizamos
con el senador por New Jersey, Andrew Kim. Él fue el primero que llegó aquí en la mañana a tocar la puerta, a ver quién estaba adentro, qué se estaba realizando, si se estaban analizando los computadores, qué es lo que estaba ocurriendo. Y él nos respondió básicamente 3 preguntas. La primera, su opinión general sobre lo que está pasando con esta agencia. Lo segundo, evidentemente, el rol de Elon Musk en esta decisión, quien anoche en un espacio en X dijo que esta agencia había que cerrarla y que Donald Trump lo apoyaba. Y lo tercero, ¿qué mensaje le enviaría a Colombia y a Venezuela, por ejemplo, que reciben cientos de millones de dólares en ayuda? Esta fue la conversación de Andrew Kim con Club de Prensa en Washington, D.C. Bueno, vine aquí hoy porque, como el resto de Estados Unidos, estamos viendo estas noticias que se desarrollan, empleados federales que les prohíben entrar a su sitio de trabajo. Y sabe, aquí fue donde empecé hace más de 20 años. Mi primer trabajo en el gobierno federal fue aquí, en USAID, a través de estas puertas. Y el hecho de prevenirle a los empleados que entren aquí a hacer sus trabajos es absolutamente una desgracia. Así que vine para hablar con el administrador, el señor Gray. No pude hablar con él. Espero que podamos tener una reunión hoy para que pueda regresar, porque quiero escuchar directamente de él. ¿Fue esta una orden que él dio para impedir a los empleados que entrasen? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué está previniendo, impidiendo que la gente entre? Los contribuyentes, el pueblo estadounidense, esperan a nuestros empleados federales. Bueno, él no tiene autoridad para cerrar esto. Primero que todo, ni siquiera trabaja para el gobierno. Número 2, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, codificó USAID con una ley federal. Ningún presidente, ningún multimillonario puede venir aquí y tratar de cerrar esto de manera unilateral. Esto requiere una ley del Congreso. Así que lo que parece que está sucediendo es que es ilegal y es algo que el pueblo estadounidense tiene que saber. Bueno, primero me gustaría decirle a los empleados de USAID que lamento lo que están pasando. Esta no es forma de tratar a servidores públicos que están dispuestos a servir a nuestra nación y a poner a nuestro país por encima de ellos mismos, a nuestros socios alrededor del mundo. Espero que vean que este no es un reflejo de los Estados Unidos. Estas no son las clases de acciones que el pueblo estadounidense quiere. Este caos solamente hará a los Estados Unidos más débiles, así que espero que podamos detener esto. Haré todo lo que esté en mi poder para tratar de detener esto y asegurarnos de poder reconstruir y asegurarnos de tener una política exterior donde los Estados Unidos sea el líder y demuestre su compromiso con el mundo, en lugar de lo que estamos viendo, que es un retiro absoluto de los Estados Unidos del resto del mundo. En la conversación que sostuvo Andrew Kim, senador por Nueva Jersey, con NTN 24, cuando esta mañana vino a esta oficina para intentar de exigir alguna explicación de lo que estaba ocurriendo adentro. Hemos dicho durante este programa, USAID depende de leyes federales. Cualquier cosa que ocurriese con el programa debiese, a juicio de los congresistas, pasar por el Congreso, y esta, por tanto, ellos la definen como una batalla que se ha tornado constitucional. Pero quiero ir de inmediato con Rafael Salido, que nos está acompañando en este programa, al igual que Avita Landetti, y preguntarte, Rafael, por el rol de Elon Musk. Me llamó poderosamente la atención en una conferencia de prensa que estuve recién aquí. Escuché por primera vez en mucho tiempo en Estados Unidos las palabras dictadura, oligarquía, personas no electas que están tomando decisiones, monarquía. Llegué a escuchar en uno de los congresistas que hablaron precisamente por el rol de Elon Musk, ¿no? Y también por las decisiones que toma Donald Trump, que muchas veces contravienen el derecho constitucional de los Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene en una democracia este tipo de liderazgos como el que vemos de Musk, quien tiene además contratos con el gobierno a través del Departamento de Defensa, por ejemplo, en materia aeroespacial? ¿Qué impacto tiene el conflicto de intereses y también el poder de personas que no han sido elegidas por las personas en una administración como esta? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Está claro que la actual administración, la administración Trump, tiene toda la voluntad de testar hasta dónde puede llegar, va a poner a prueba el sistema democrático, y lo que está por ver es si ese sistema democrático se transforma, si resiste o si detrás de esto viene otro sistema, un sistema que no hay que olvidar que no hace ni un mes, el entonces presidente Joe Biden estaba advirtiendo en su discurso de despedida prácticamente acerca del creciente poder de la riqueza en este país, acerca de una posible oligarquía. Y lo que estamos viendo es que efectivamente Donald Trump parece que le ha dado carta blanca a Elon Musk para que tome una serie de decisiones. Hace un momento también hacía referencia al asunto cuando estaba en el despacho Oval,
y él hacía mucho énfasis en que Musk es un gran gestor, que ha demostrado ser un gran coordinador de equipos. No todo el mundo estaría del todo de acuerdo. Hay que recordar que la plataforma Twitter, cuando él la adquirió, ahora X, despidió a la mitad de la plantilla sin mucho cuidado y sin hilvanar demasiado qué puestos eran necesarios o no, lo cual provocó una semana a lo menos de fallos en la programación, en los algoritmos, en el servicio de X, y fue bastante caótico, y desde entonces no está claro si ha levantado cabeza o no, porque bueno, esos datos son un poco... Pero, pero sí, está claro que Donald Trump le ha dado plena libertad, y ahora mismo está por ver si realmente, por mucho que se la dé Donald Trump, lo tiene o no. Vamos a ver seguramente un enfrentamiento intenso e interesante entre el legislativo y el ejecutivo. Hay que recordar que en este país la separación de los tres poderes está muy marcada y está muy establecida, y los tres son muy celosos de sus responsabilidades, o bien han sido, aunque es verdad que en los últimos tiempos tanto el Supremo como el Congreso parecen más dispuestos a ceder cierto poder a la Casa Blanca, más que nada debido al empuje que tiene Trump, que al final pues genera situaciones que además uno de los grandes problemas que estamos viendo aquí, yo estoy hablando con muchos funcionarios, y una de las grandes preocupaciones que me están expresando es que aquí puede actuar a veces contra la ley, puede que eso vaya a juicio y puede que acabe perdiéndole, pero en cualquier caso el problema está en quién hace cumplir las leyes. Es decir, si tenga o no tenga autoridad para cerrar las puertas del USAID, la realidad es que hoy el gobierno Trump está ahí, está cerrando las puertas del USAID, está generando un caos en la agencia y una incertidumbre terrible en los empleados federales. Yo ya conozco varios funcionarios que me están diciendo que están buscando trabajo en otros sectores porque están preocupados. Y no es gente, recordemos que esta no es gente partidista, son empleados federales de carrera, que precisamente su misión es hacer cumplir las leyes por encima de quien esté en el gobierno cada 4 años. Y bueno, pues esto está siendo una disrupción total del sistema, que seguro que parte de la base de Trump lo celebra. Habrá que ver el efecto que tenga a medio plazo. Al final, mucha gente depende de estas ayudas, tanto aquí como en el extranjero. Al final, Trump es una persona muy transaccional, muy de si quieres A, tienes que hacer B, pero al final la realidad es mucho más complicada. A lo mejor imponer aranceles a Colombia porque no quiere recibir inmigrantes acaba implicando el fin de la colaboración en temas de terrorismo, y al final aquí problemas de seguridad dentro de 5 años. Es es un riesgo que él parece estar dispuesto, y que efectivamente yo creo que va a ceder el liderazgo a otras potencias, como hablábamos antes con David. Ahora, Rafael, qué interesante lo que dicen, ¿no? Porque tiene que ver con una persona que no está elegida, que está generando, además yo sentí temor, está generando temor su poder, está generando temor su influencia, la libertad además porque es muy vocal. Pero hoy día en El Salvador le preguntaron al secretario de Estado Marco Rubio sobre este mismo tema, porque USAID como agencia depende del Departamento de Estado, y él decía, no se pierdan. El acting director, el director subrogante, quien está ejerciendo el rol de director en este momento, soy yo, como secretario de Estado, y le he delegado ese poder a alguien, él no dice a quién, hemos sabido que es Peter Marroco, que también es del círculo de Donald Trump. Escuchemos lo que dijo en su llegada a El Salvador el secretario de Estado. Bueno, miren, mi frustración con USAID va desde mi época en el Congreso. Realmente es una agencia completamente irresponsable. Supuestamente debe responder a las directivas políticas del Departamento de Estado y se niega a hacerlo. Así que las funciones de USAID, muchas funciones van a continuar, van a ser parte de la política exterior, pero tienen que estar alineadas con la política exterior estadounidense. Dije claramente durante mi audiencia de confirmación que cada dólar gastado, cada programa que financiemos servirá a los intereses de los Estados Unidos, y USAID tiene una historia de no hacerlo y deciden donarlo a la caridad global, y son dólares de nuestros contribuyentes. Así que
no me gustan estos reportes que dicen que no cooperan acerca de contestar las preguntas de a quiénes aportan, cuál es este dinero. Así que es un nivel de subordinación con el que es imposible conducir una revisión. Y estamos gastando dinero de los contribuyentes, no son dinero de los donantes, sino que le debemos al pueblo estadounidense la seguridad de que cada dólar que gastemos en el extranjero se gasta en algo que ayude a nuestros intereses nacionales. Hasta ahora, la gente que ha trabajado en USAID no ha querido cooperar. Yo soy el director interino de USAID y, de nuevo, nuestra meta era alinear la ayuda con los intereses nacionales, pero misión tras misión, embajada tras embajada, uno encuentra que en muchos casos USAID está involucrado en programas que van en la contraria de lo que estamos tratando de hacer. Bien, eran las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, a propósito de esta crisis de USAID, pero además el impacto que tienen muchos los países de Latinoamérica. Ya les hemos hablado de algunos, Colombia, Venezuela, les puedo hablar también de Guatemala, El Salvador y de otros países que dependen de esta financiación. Ahora, David Alandete pone el pecho como funcionario nominado y además como exfuncionario electo, Marco Rubio, pero es cierto que quien ha liderado la batuta en este tema, como decimos en el sur, es Elon Musk. Me gustaría tener tu opinión respecto al rol que juega Musk en esta administración. Bueno, realmente estamos viendo una bicefalia en el tema de la diplomacia y en el tema de USAID. Está claro que hay una variante entre lo que Elon Musk está haciendo y lo que de verdad está haciendo Marco Rubio, el jefe diplomático, sin hablar constantemente de ello. Está claro que Musk habla mucho en su red social. Yo creo que peca de imprudencia, y esa imprudencia se refleja en los epítetos que está lanzando a numerosos empleados de USAID, a los que ha llamado marxistas radicales, a los que ha dicho que son parte de una especie como de conspiración antiamericana, antipatriótica, radical. Cosas que no se debería decir desde nadie integrado en un gobierno, haya sido elegido o no, haya sido nombrado o no. Bastante imprudente. En contraste tenemos a Marco Rubio. Marco Rubio está demostrándole a la administración Trump y a los Estados Unidos lo que se puede hacer sin estridencias. Es decir, Rubio ha estado en Panamá y ha conseguido que el presidente de Panamá, Mulino, renuncie al contrato que tiene para prorrogar en 2026 con China para la ruta de la seda, la ruta moderna de la seda. Ha conseguido demostrar que se van a continuar con las repatriaciones yendo en Panamá a presenciar uno de esos vuelos que siguen deportando a colombianos tras cruzar el tapón del Darién. Y ahora él sale a decir, ante todo este caos y todo este desastre, no, yo estoy al mando de esto. Porque Elon Musk no puede estarlo. Una cosa que decía Rafael que me parece muy adecuada. Si tú tomas las riendas de Twitter y Twitter deja de funcionar unos días y de repente hay cosas que no funcionan, que funcionan mal, que... Bueno, es Twitter, es una empresa privada. Si tú tomas el control del gobierno federal y de repente el departamento de veteranos no puede prestar servicios básicos a personas heridas en la guerra que reciben su tratamiento médico ahí, porque esa es una de las grandes partes de funcionarios que trabajan, a los que Musk ha tratado de una especie de conspiración, de un estado en las sombras, son empleados, enfermeros, médicos del servicio de veteranos. Si eso deja de funcionar, es un desastre. Ya hemos tenido un pequeño aperitivo. Cuando hubo el accidente en Washington el miércoles por la noche, ya empezó a circular, bueno, es que ha habido recortes, ¿no? Se ha despedido al jefe de la Agencia Aeroportuaria de Seguridad y bueno, yo dudo mucho de que eso pueda estar relacionado con el accidente, ¿no? Sobre todo porque parece ser que la responsabilidad vino de un fallo en el helicóptero. Pero ya ahí la administración Trump entró en pánico ante la posibilidad de que les culparan de eso por una serie de recortes y tropiezos, y ahí es cuando el presidente Trump, aquí en la Casa Blanca, dio una conferencia de prensa en la que culpó a Barack Obama, a Joe Biden, a Pete Buttigieg, el anterior secretario de Transporte, a personas con discapacidades físicas, psíquicas, con todo, lo dijo todo, ¿no? Y eso era una muestra del nerviosismo de que se les atribuyera cualquier tipo de culpa. Y ahora esta serie de recortes en áreas, ya no solo USAID, que si afecta a alguien, desgraciadamente será gente en Europa del Este, en África y demás, ¿no? Sino si se empieza a tocar los pocos servicios médicos
y de subsidios y las ayudas que se da a las personas más desfavorecidas en Estados Unidos, eso va a ser un gran desastre si hay algún fallo ahí, ¿no? Desde luego el gobierno federal de los Estados Unidos no es Twitter. Twitter puede no funcionar 2 o 3 días y no pasa nada, ¿no? Pero el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el señor Musk tendría que operar con mucho más cuidado. Y en contraste, el señor Rubio está mostrando cómo se pueden hacer las cosas siguiendo la agenda de Trump, pero con más profesionalidad y sin tanta estridencia, que yo creo que es lo que le beneficiaría a Trump con respecto a su primer mandato, pero vuelve a haber muchas estridencias y muchas provocaciones. Estamos conversando con David Alandete y Rafael Salido, periodistas, colegas míos. David, de hecho, en los jardines de la Casa Blanca hacemos un alto y a la vuelta conversamos sobre la decisión de terminar el TPS para Venezuela. Pausa y volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa en Washington, D.C. desde las oficinas centrales de USAID, la oficina que entrega ayuda internacional para distintos países a lo largo del mundo y que en este momento, en palabras de congresistas de los Estados Unidos, está siendo desmantelada. Voy sí a cambiar de tema por un instante en este bloque. Vamos a hablar de Venezuela. Hoy ha anunciado Homeland Security que se termina definitivamente el TPS. Voy contigo de inmediato, Rafael, porque la justificación que da es que Venezuela ya no cumple los criterios y que ha tenido mejoras notables. Esa es la palabra que utiliza en salud, economía y combate contra el crimen. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la noticia es que han acabado con este estatus de protección temporal para 300.000 venezolanos que deberían de estar protegidos, en teoría estaban protegidos hasta el próximo otoño, ahora se les acabará en abril. La administración Trump, y lo sabes perfectamente precisamente tú, ya en campaña empezó a legitimar al gobierno de Maduro, lo citaba como un país sin crimen, aunque solo fuera para dar la excusa de que los criminales los mandaban a Estados Unidos. Antes David comentaba el cambio de política que pueda tener la segunda administración Trump con Venezuela. Pero es una diferencia abismal. O sea, yo creo que en la primera administración le interesaba ligeramente a Trump el asunto por el asesor que tenía de seguridad nacional, que era Bolton. Él sí pensaba que era un problema, un lunar en la región que había que controlar. Yo creo que Trump, una vez más, un poco también en la línea que decía David, lo que le interesa es lo que beneficie directamente a Estados Unidos. Lo que esté pasando en Venezuela no le interesa. Y si van a recibir migrantes o si van a facilitar el comercio, pues lo va a legitimar y es el fin de ese apoyo a la oposición venezolana, creo yo. David, voy a hacer algo muy injusto contigo. Te voy a pedir el titular y la bajada respecto a esta noticia de Venezuela. ¿Qué es lo que opinas de lo que ha ocurrido esta mañana? Realmente creo que se ha producido un cambio injustificable, ¿no? No puedes estar animando al exilio a que busque democracia fuera de un país dictatorial, que no cambie nada en ese país y ahora le retires el asilo con esas justificaciones, ¿no? Personalmente me parece de una gran crueldad y espero que la administración Trump rectifique. Ahora, quiero invitarlos a ambos para que nos separemos unos minutos. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta a ver si alcanzamos a tener un pensamiento de todo lo que está ocurriendo de despedida. Pausa y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa en Washington, D.C. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Y llegamos al final de este Club de Prensa en Washington, D.C. Quiero partir agradeciéndole a David Alandete, quien de hecho está corriendo ya en este momento a la conferencia de prensa que va a sostener Donald Trump y en la que le vamos a estar informando en nuestro programa a la tarde a partir de las 4 de la tarde. Rafael Salido, muchas gracias por estar con nosotros en este Club de Prensa. Siempre es un placer tenerte aquí. Un placer como siempre. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes agradecerles una vez más haber estado con nosotros. Nos reencontramos el próximo lunes. Que esté muy bien.